Hay un rayo de luz dentro por mi ventana, me ha devuelto la calma, quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso, que te pone a volar. Mi pedazo de sol, cada niña de ojos, tenía una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que canta reggaetón, no la que baila reggaetón. Alexa no tenía lenguaje, no tenía conexión con el entorno. Que empezara a hablar no es algo que ocurrió de repente, fue la consecuencia de un planificado y arduo trabajo que estableció la base cerebral para que el habla pudiera producirse. Tengo un estudio profundo de lo que tenía la niña para poder resolver el problema. No era decir, no, ahora pon el juego, vamos a que la niña juegue de esta manera y ya jugando vamos a curarla. ¿Te acuerdas? Las fiebres que le daban súper seguidas. Y no sabíamos de qué eran. Y los estreñimientos, ¿te acuerdas? Los Estreñimientos se trató. Ella se sentaba en el baño y para ir al... Y una semana sin ir al baño. Y cuando se sentaba tú la veías como lloraba. Sufría. Y cuando arreglamos todo, claro, entrábamos ya con el neurodesarrollo. Y es que estamos hablando de una niña que no habló hasta los 4 años, pero es que tú no estabas enfocado para nada en el lenguaje. Hasta que nosotros no restablecimos todo lo otro, no nos pusimos con el lenguaje. Claro. Y es que habla a los 4, empezó a los 4 años. Sí, pero es que nosotros... ¿Verdad? Sí. Que ahí fue donde estaba el tema, que con esta señorita, mi compromiso, señora, el compromiso mío. Que cuando Alexa hable, yo te hago un vídeo testimonio. Qué mal. Era como habla ya. 2 años después empezamos a hablar del video. Cuando Alexa no se calle, yo te haré el vídeo testimonio. Haremos el vídeo testimonio. Que no para. Cuando Alexa se calle, haremos ese vídeo testimonio. No, pero mira, nosotros cometimos... El lenguaje es una de las funciones más complejas del ser humano y uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de las personas en todas sus dimensiones, especialmente en la social. Para entender cómo el cerebro posibilita el lenguaje, hemos creado esta trilogía que explora el funcionamiento del cerebro y el lenguaje en 3 capítulos, de los cuales este primer capítulo se divide a su vez en 2 partes. La gran mayoría de los niños con problemas del neurodesarrollo no hablan. Cada día, familias y terapeutas se enfrentan a esta realidad, el esfuerzo constante de la estimulación sin los resultados esperados. Y surge necesariamente la pregunta, ¿hay algo más profundo que no estamos siendo capaces de ver? ¿Cuáles son las causas orgánicas de estos trastornos, si es que las hay? Y en su caso, ¿cómo se abordan? Bueno, a estas y muchas otras preguntas iremos dando respuestas a lo largo de los próximos 3 capítulos, desde la neurociencia actual, explicada de una forma racional, accesible y entendible para todo el mundo y todos los públicos. Para comprender la raíz de estas problemáticas es necesario entender la parte oculta más allá de la superficie, no quedarnos en la punta del iceberg. Esto es comprender todos los elementos que intervienen en el desarrollo del lenguaje
y, fundamentalmente, los condicionantes biológicos que lo sostienen y posibilitan. Esta es la parte oculta de ese iceberg. El lenguaje no depende únicamente de la estimulación y del aprendizaje, sino que depende de una base biológica sólida que permite que las áreas cerebrales encargadas de esta función trabajen de forma eficiente y coordinada. Si los procesos biológicos cerebrales no están operativos al 100% y bien organizados, las terapias de estimulación, aunque útiles y necesarias, no podrán restaurar por completo la capacidad de hablar. El neurodesarrollo se produce a partir de dos factores fundamentales, el biológico por una parte y la estimulación y el aprendizaje por otra, donde el primero, es decir, los factores biológicos, condicionan absolutamente el éxito del segundo factor. La estimulación es secundaria a que haya una funcionalidad biológica 100% operativa. No tenemos problemas para comprender que en un ordenador o una computadora tú tienes por una parte el hardware o soporte físico, el disco duro, el monitor, el teclado, el microprocesador, etc. Y en nuestro caso, el equivalente al hardware sería nuestro cerebro, que debemos empezar a verlo como lo que es una super biocomputadora. Y luego sobre ese hardware o soporte físico y tecnológico instalamos los programas, que en nuestro caso sería la estimulación y el aprendizaje. Pero si en un ordenador que no enciende, por más que le demos una y otra vez al botón del arranque, nadie se plantea darle una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez sin fin. A la de 3 ya habremos entendido que es necesario arreglar a la máquina. Y la pregunta aquí entonces que yo te hago sería, ¿por qué nos cuesta tanto entender que el cerebro también se avería? Algoritmo elemental del neurodesarrollo. El neurodesarrollo es un binomio en el que interviene en primer lugar nuestro hardware o parte biológica, llámese cerebro, el cual permite integrar al software o estimulación y aprendizaje. De aquí se deduce un principio elemental, que es el de que si nuestras funciones cerebrales están sanas, la estimulación externa y el aprendizaje dará sus frutos y el lenguaje aparecerá. Por contra, si nuestras estructuras cerebrales presentan alteraciones, la estimulación no dará resultado ninguno y en este caso el lenguaje no aparecerá, o si lo hace, lo hará de forma deficiente o incompleta. Por tanto, el factor limitante o posibilitador es siempre y de partida el estado biológico de la salud de nuestro cerebro. Una de las respuestas a esta pregunta es porque no distinguimos entre lesiones macroestructurales, es decir, que afectan a la estructura grande y visible, tal como es el caso, por ejemplo, de un ictus, que lesiona una parte del cerebro y es claramente visible, por ejemplo, a través de una resonancia magnética. Pero las lesiones funcionales, las que se producen en el universo bioquímico y biomolecular, las que se producen a nivel celular, y que no se ven a simple vista, tal como podría ser, por ejemplo, las lesiones tal como las que se producen por un tóxico, como puede ser el mercurio, esas no son evidenciables a simple vista, no dañan la macroestructura, dañan estructuras microcelulares, dañan el mecanismo interno de la célula. Estos son las lesiones microcelulares o las lesiones funcionales, que es donde vamos a encontrar el 99% de los casos con niños que tienen problemas en el desarrollo del lenguaje. Podemos encontrar esto o problemas de maduración. Todos estos conceptos los iremos revisando, desarrollando y explicando a lo largo de este documental. Entenderemos que cada problema requiere pruebas específicas para ser detectado,
Cada tipo de problema requiere enfoques terapéuticos específicos y particulares para ser abordados. En la actualidad, esto no se está planteando o se plantea de una forma equivocada muchas veces. Aquí te los vamos a explicar absolutamente todo. Además de que, por otro lado, de computadoras y celulares o teléfonos móviles, hoy por hoy todo el mundo entiende algo. Pero, ¿y de cerebros? ¿Qué sabes tú del cerebro? Lo más probable es que nada, porque parece increíble, pero la tecnología actual todo el mundo la domina, todo el mundo la utiliza. Sin embargo, algo tan fundamental y que define nuestra vida, nuestra conducta, nuestra eficiencia, nuestras relaciones, como es el cerebro, no sabemos nada de él. Por tanto, con este documental vamos a tratar de ponerle un poquito de remedio a esta situación. Y no te preocupes, cuando termines de ver esta trilogía, comprenderás todo lo básico y necesario sobre la neurociencia del lenguaje. Pero además comprenderás aspectos del funcionamiento de nuestro cerebro, del tuyo y del de tus niños o niñas. En el primer capítulo veremos las principales funciones del cerebro y comprenderemos que si el órgano está dañado, sus funciones se ven comprometidas. También entenderemos que el cerebro tiene distintos niveles de funcionamiento. Esta parte la veremos justamente en la segunda parte del capítulo. Y que dependiendo de en qué nivel se ve afectado, el abordaje requerirá de un tipo de intervención u otro. ¿Verdad que, por ejemplo, nunca intentarías reparar a tu computadora, a tu ordenador con una llave inglesa o con un martillo? Pues bien, aquí veremos qué herramientas necesitamos para según qué problema. En el segundo capítulo describiremos el proceso del neurodesarrollo y la maduración. Explicaremos la apasionante teoría de los tres cerebros, el cerebro de supervivencia, el cerebro emocional y el cerebro racional. Todos están conectados aquí dentro, formando una sola unidad operativa. Las estructuras que lo conforman y qué tipo de consecuencias tiene para el lenguaje y también para la conducta que una de estas áreas no funcione bien. En el tercer y último capítulo abordaremos con más detalle algunos de los problemas que podemos encontrar en el cerebro que no habla. También desarrollaremos el conectoma del cerebro, específicamente el conectoma del lenguaje, es decir, todas las áreas que se tienen que interconectar para conseguir el lenguaje y así mostrar lo increíblemente complejo y sofisticado que es este mecanismo del lenguaje. En este primer capítulo explicaremos que un altísimo porcentaje de los niños con problemas del lenguaje, de los que yo veo diariamente, el 100%, presentan afectaciones neurológicas que les impide un desarrollo completo, afectando específicamente al lenguaje. Abordaremos algo que, aunque parece evidente, en la práctica muchas veces no se considera. Lo vamos a repetir 100 veces como un mantra. Si el cerebro no funciona adecuadamente, todas sus funciones superiores, incluidas el lenguaje, también estarán comprometidas. Todas las funciones dependen del correcto funcionamiento del organismo. La radio, si no la enchufas, no suena. Si tiene la antena rota, solo emite ruido. Si el dial está roto, no sintonizas. Y como dice el refranero, si el gallo no canta, algo tiene en la garganta. Explicaremos y por fin podrás comprender qué es una alteración funcional, que son las que vamos a encontrar en el 99% de los trastornos del lenguaje y que ocurren en ese microuniverso de la célula y que no es objetivable a simple vista. Por tanto, hablaremos de la base orgánica de estos problemas. También abordaremos el gran desafío de comunicación que supone transmitir que el cerebro tiene distintos niveles funcionales y que normalmente estos problemas se encuentran en un nivel
que no se está abordando, que son el universo celular, biocelular, el universo bioquímico y biomolecular. Pero no te asustes por estas palabras que suenan un poco así como demasiado técnicas y complicadas. Vamos a explicar absolutamente todo de una forma tan sencilla que hasta yo lo he podido entender. Este capítulo te aproximará a una comprensión científica y objetiva del problema por el que tu hijo no habla. Citando a uno de mis maestros, Antonio Damasio, neurocientífico de referencia mundial y filósofo, sostiene que la mente emerge de la interacción compleja entre el cerebro y el cuerpo, y no de una entidad separada o inmaterial. La mente es el resultado de las funciones biológicas y los circuitos neuronales que permiten interpretar y percibir el mundo. Esta integración permite que el cuerpo informe al cerebro y el cerebro a su vez cree una mente con una experiencia subjetiva del yo. Sin la necesidad de recurrir a una figura tan eminente en el campo de la neurociencia y la filosofía, el sentido común ya nos tiene que indicar y tiene que ser suficiente para entender este concepto tan evidente y obvio. Si el cerebro no funciona, las funciones derivadas del mismo no se dan. Y el lenguaje es una función más del cerebro.